Son las 6 de la tarde con 15 minutos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un cambio en su guerra comercial, al menos en las apreciaciones que hay en torno a este y en las medidas a tomar tras imponer una serie de altas tarifas a las importaciones mundiales en un evento de prensa en la Casa Blanca. Claro, el presidente aseguró que las medidas económicas hacia China van a bajar sustancialmente. No van a quedar en cero, dijo, pero van a bajar sustancialmente. Estábamos en 145%. ¿Cómo entendemos esto? Queremos preguntárselo a Guillermo Holzman, analista político, académico de la Universidad de Valparaíso. Guillermo, gracias por estar en contacto con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Chantal? ¿Qué tal, Cristiano? Hola, Un agrado saludarles como siempre. Igualmente, una sorpresa con la que nos enterábamos, digo, esta mañana, es un cambio de rumbo, un retroceso, este anuncio de los aranceles para China. A ver, yo creo que hay dos formas de mirar lo que son complementarias. La primera, como ustedes señalaban, es parte de una guerra comercial que genera mucha turbulencia a nivel global, en la economía, a nivel geopolítico también, por supuesto. Pero también la segunda mirada es entender de que los aranceles es un instrumento de negociación de Donald Trump. Y los aranceles, inicialmente 145% para China, que probablemente van a bajar al 50%, más varias exenciones a cosas que le interesan a Estados Unidos, se van a transformar o se están transformando en el espacio mediante el cual Donald Trump va negociando con China, va encontrando un punto o un espacio de convergencia para lograr lo que finalmente Estados Unidos quiere, que China se someta a la economía estadounidense, que China esté dispuesta a poder entregarle a un precio justo, en palabras de Donald Trump, el acceso a tierras raras y a una serie de otras importaciones que hace Estados Unidos desde China y que no hagan daño a la economía, digamos, norteamericana. Por lo tanto, esto que da un alivio al mercado, que a su vez también va acompañado de una suerte de mea culpa de Donald Trump implícita en términos de que suelta la presión sobre China al anunciar esta baja de aranceles, suelta la presión sobre la economía mundial al poder establecer de que no quiere sacar al director de la Reserva Federal en Estados Unidos, son parte de la estrategia de negociación de Donald Trump, sin lugar a dudas. Claro, ahora Guillermo, claro, uno tiende a cuando te presentamos teníamos cierta sonrisa porque la verdad es que no se entiende, todos los días nos puede sorprender, pero no se entiende este cambio porque no solamente es este anuncio de bajarán sustancialmente, sino también trabajamos juntos, vamos a configurar las dos grandes potencias económicas, a poder desarrollar medidas entre ambos países, en fin, una serie de frases que establece en la Casa Blanca que no dejan de llamar la atención después de lo agresivos que habían sido. Ahora, permíteme agregar, también hay un tema económico detrás también, porque los chinos son sostenedores, esto es medio técnico, pero me parece que es una arista también relevante, son sostenedores de los papeles, de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, literalmente papeles, que eso es lo que se transa en el mercado, y si China, ante esa cantidad de bonos, sale a vender estos bonos en el mercado, en términos simples, el papel se comercializa, eso genera un alza en la tasa de interés en Estados Unidos y eso finalmente se traduce en que la economía americana podría verse muy presionada. También es un poquito desde el punto de vista financiero y lo que no sería para nada positivo para el gobierno de Donald Trump, que se espera reactive finalmente la economía americana. Efectivamente, y junto con los papeles que tiene China, Donald Trump confía mucho en los papeles que tiene Japón y donde Japón le responde muy rápidamente a los deseos de la Reserva Federal y del gobierno estadounidense. Pero eso, como tú bien dices, es parte del esquema financiero económico, donde inevitablemente, tal cual lo dice el Fondo Monetario Internacional en el día de hoy, hay más inflación, menos crecimiento, es lo que conocemos como estanflación. Claro. Y eso está afectando a Estados Unidos y eso tiene además, yo diría, genera mucha turbulencia interna entre aquellos que son empresas minoritarias o pymes dentro de Estados Unidos que dependen de los insumos chinos. A su vez también coloca presión en el resto del mercado de la industria china o manufacturera china hacia otros países, donde ahí se incorpora obviamente Chile. Y es ahí donde empiezan los coletazos que a nivel global finalmente uno trata de mirarlo en la relación Estados Unidos-China, mirar la posición de Europa por una parte, mientras ve qué cosa pasa con los conflictos que de Ucrania, Medio Oriente, pero sin lugar a dudas Donald Trump hoy día podemos decir que el instrumento de negociación de los aranceles
ha logrado establecer de que el mundo depende en un buen porcentaje de lo que pase con Estados Unidos y su comportamiento global. Lo segundo, de que Estados Unidos tiene la posibilidad de golpear la mesa, y como antes se decía, es decir, si Estados Unidos o si Donald Trump tose, lo más probable es que haya gripe en varias partes del mundo. Y es eso lo que hoy día se está mirando con mayor preocupación, porque esta turbulencia, cuesta encontrar la resiliencia necesaria para poder adaptarse a estos cambios. Y te quería preguntar, dentro de las lecturas que hacemos, ¿cierto? Está también la que se hizo en China, en donde en una red social de ese país hicieron tendencia el hashtag Trump se acobardó. ¿Hay algo de aquello? ¿Se puede entender también así lo que hablábamos? ¿Retrocede de alguna manera, que siempre lo habíamos visto en un tono avasallador, nunca cediendo, y en esta oportunidad incluso dice que va a ser un tono amable, si es el que van a tener si es que se sientan a conversar? Sí, digamos, entre medio de que Estados Unidos y Donald Trump particularmente tiene enviados especiales en China, tiene enviados especiales en Rusia, enviados especiales en India, donde ya pronto viaja el vicepresidente, ¿no es cierto?, J.D. Vance, y donde hay una cierta dinámica en términos donde China no quiere someterse a Estados Unidos y Estados Unidos quiere que China se someta. Pero a su vez también lo que entendemos es que China y Estados Unidos necesitan llegar a un acuerdo que sea en las mejores condiciones posibles para ambos, y de qué forma se nivela ese piso. Y es eso lo que ha demorado más de lo que se esperaba y hace que el pragmatismo de Donald Trump efectivamente retroceda. Por lo tanto, yo diría que todo ese hashtag o toda esa visión desde China en términos de que lo obligamos a retroceder. Claro, pero es un retroceso táctico para Donald Trump en la medida en que le permite que a mi mejor amigo vamos a llegar a buenos negocios, vamos a hacer un buen trato, y en ese juego que mantiene al resto del mundo un poco en vilo, es justamente donde Donald Trump se empieza a acercar al acuerdo que necesita y que quiere. Es el estilo de negociación de Donald Trump que utiliza el instrumento arancelario para todo ello. Ahora, Guillermo, desde el punto de vista de la adaptación del mercado, de cómo se va después de esta tremenda ola que significó el alza arancelaria y que se sigue visualizando en cuanto a los efectos que podría tener, ¿puede ser que desde el punto de vista, insisto, del mercado haya cierto grado de adaptación? Y te lo pregunto porque finalmente, claro, Estados Unidos con China nos centramos en esa disputa que hay ahí, pero si vemos y analizamos cifras del comercio exterior chino, por ejemplo, Asia es muy relevante. Entonces, la verdad es que a lo mejor, claro, dice, ok, Estados Unidos es importante, sin duda, pero también por acá tengo un ala importante, un porcentaje importante, por otro lado otro. Entonces ya mi mercado se comienza a adaptar y Donald Trump se da cuenta de aquello, y que no vaya a significar un efecto mayor el pelearse, entre comillas, con China. Desde el punto de vista de análisis geoestratégico, utilizar los aranceles solamente puede ser por un tiempo limitado. Y creo que Trump está llegando al límite de ese tiempo, que podría ser el mes de junio, y por colocar una fecha, yo diría bastante aleatoria, pero que de alguna forma da cuenta de que si no logra los objetivos que Trump quiere al usar el instrumento arancelario, claramente va a caer no solamente en una crisis económica, con una recesión ya abierta en los Estados Unidos, no va a lograr los objetivos que él quiere, pero a su vez también el mercado le va a pasar la cuenta. Y lo que él detestaba, los BRICS, todos los otros grupos de países que trataban de manejar una moneda alternativa, de poder tener desarrollos diferentes, claramente se van a empoderar. Entonces, yo acá hay un tema donde Donald Trump sabe que tiene un plazo, que tiene un tiempo que de agotarse, todo lo que ha planificado puede derrumbarse. Y él está haciendo tantas cosas simultáneamente que, en definitiva, si una falla en términos concretos, como es como un pilar básico que es la economía mundial, o la inserción de Estados Unidos en la economía mundial, o viceversa, la economía mundial inserta en la economía estadounidense, yo creo que acá hay un tema donde ya el mercado empezó a tomarle la temperatura a Trump, a sabiendas de que él ya se ha dado cuenta que no puede contra todo el mundo a la vez, pero sí puede generar los puntos de inflexión para una buena negociación, que es lo que trataría de aprovechar ahora, y donde muchas veces el propio equipo de Trump queda un poco desfasado con las decisiones que va tomando en la oficina oval.
Y en este sentido, ¿cómo el resto, en una mirada más global quizá, de qué manera deben ver los otros países, Chile incluso, que comenzó conversaciones, lo veíamos la semana pasada con Estados Unidos, este anuncio que se hace del presidente Trump para los aranceles hacia China? ¿Cómo podemos entenderlo? ¿Cómo debe esperar el resto del mundo tras esa comunicación? Primero, entender que lo que está pasando es los aranceles que Estados Unidos le coloca al resto del mundo. El resto del mundo, sin Estados Unidos, no tiene esos aranceles. En consecuencia, tiene la posibilidad de generar, de crear, generar o ampliar los mercados ya existentes. Para Chile es una oportunidad, pero una oportunidad donde la dependencia de Estados Unidos no solamente económica, comercial o de inversiones, sino que también de seguridad. Entonces, debemos estar muy claros de que los alcances que está haciendo Estados Unidos a Chile respecto al tema de las patentes, por ejemplo, no debe dejarse pasar. Independiente que nosotros incluso tengamos más acercamiento con India, con otros países de Asia, incluso con los BRICS, no debe ser óbice de que, o no debemos dejar de pasar la idea de que Estados Unidos va a seguir exigiendo cosas. El tema se nos complica cuando Estados Unidos establece que sus intereses nacionales, o entre sus intereses nacionales, está el acceso al cobre. Y si coloca, sanciones para aquellos países que le exportan cobre a China, claramente estamos en un problema porque vamos a tener sanciones. Lo que nos importa a Chile es que Estados Unidos y China lleguen a un acuerdo que le permita a Chile mantener el flujo de exportaciones que actualmente tiene, tener mayor tiempo para diversificar más los mercados, establecer nuevos centros de producción, ya sea desde el punto de vista agrícola, minero, pesquero, etcétera, y también generar una mayor transferencia tecnológica para la manufactura que va a requerir Estados Unidos. Las fábricas estadounidenses que Donald Trump quiere que se instalen allá van a requerir insumos. Probablemente no todos los insumos en esta oportunidad van a tener que venir de China. Por lo tanto, hay que fabricarlos en otras partes del mundo. Si un avión Boeing ocupa como 30.000 piezas, de las cuales esas provienen de más de 70 países, deberíamos ser el país 71 para poder fabricar alguna pieza de ese Boeing que va a volver a fabricarse en Estados Unidos y de ahí se va a exportar. Entonces yo creo que acá hay oportunidades, hay desafíos, pero también una necesidad de evaluación estratégica respecto a lo que puede significar y cómo navegamos en términos inteligentes entre lo que es China, Estados Unidos y beneficiándonos obviamente nosotros. Muy bien, Guillermo, muchísimas gracias nuevamente por estar junto a nosotros. Siempre, claro, siempre sí, grato conocer tus apreciaciones para entender lo que día a día nos sorprende Donald Trump y los efectos que hay además en el mundo. Que te vaya muy bien, buenas tardes. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, que estén muy bien. Buen resto.